Welcome you to our second session here Otra vez quiero darles la bienvenida a la segunda sesión, as we're studying the life of David estudiando la vida de David, out of 1 Samuel 17 de 1 de Samuel 17, and a victory by faith. hablando de una victoria por fe. And we're looking here Y estamos estudiando at the Jewish champion A of the este- living God. Campeón judío del Dios viviente. And we have seen three things here about David. Y hemos visto tres cosas de David aquí. A, A, Dios usa las cosas necias del mundo para confundir a los sabios y para exaltar su gracia. B, Dios usa a su siervo sumiso que ha aprendido a ser fiel en su vida diaria. C, Dios usa a alguien que ve los desafíos de la vida desde la perspectiva divina. D. D, Dios usa siervos preparados que estén convencidos del poder de Dios. We begin reading in verse 31. Vamos a empezar en versículo 30 de capítulo 17. Fueron oídos las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Can you read through verse 37? 37, okay. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mañana, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. God had been preparing David Dios había preparado a David through the trials of life a través de las pruebas de la vida, as he learned to walk by faith mientras él estaba aprendiendo cómo caminar to por be fe, the instrument God would use para ser el instrumento que Dios usaría in this battle. en esta batalla. In seeing the need, Y cuando él vio la necesidad, he approaches King Saul él fue al rey Saúl and he offers to fight Goliath. y él ofreció batallar contra Goliat. At first, Al principio, his offer is refused by Saul, Saúl rehusó su oferta, but David is persistent in pero David persistía. He doesn't say, No dijo King Saul, al rey Saúl, I think my chances are pretty good. yo creo que tengo buena oportunidad Maybe para I could vencerlo. Yo creo que puedo ganar. No, David saw the Lord No, David vio al Señor and the power of God, y el poder de Dios and he said in effect, y él dijo, 1 plus God equals a majority lo que él dijo es uno más Dios es la mayoría and victory. y la victoria. Who is David's object of faith? ¿Qué es el objeto de fe de David? It's the Lord. Es el Señor. And the Lord had been preparing David for this day Y el Señor había preparado a David por este día, as he had previously seen the victory of the Lord in his life. porque él había visto la victoria del Señor en su vida antes. For in the past, Porque en el pasado, David faced various challenges. David enfrentaba varios retos.
One was a bear. Un fue un oso. What letter is O, it? oso. O. And when he faced the bear, Y cuando enfrentaba el oso, he relied on the él Lord, se apoyaba en el Señor. and the Lord gave him the victory. Y el Señor le dio la victoria. On another occasion, he En was faced otra with a lion. ocasión se enfrentaba con un león. And again, he relied on the Y otra Lord, vez él se apoyaba en el and the Señor. Lord gave him the Y victory. el Señor se le dio la victoria. He was learning Él estaba through aprendiendo these trials. a través de estas pruebas y trust dificultades the Lord. a apoyarse en el Señor, He was confiar en el seeing Señor. Él estaba the power of God. mirando el poder de Dios. Can you look back on your life Ustedes pueden considerar sus propias and see vidas the trials y ver las you have pruebas faced? y dificultades que han enfrentado. Have you walked by faith Han caminado por la fe, and been faithful to the han Lord sido fiel al Señor, and seen His power? han visto su poder Or have you walked by sight, o han caminado por la vista reacted in your flesh, y reaccionando en la ran from carne, your problems, corriendo de sus problemas, compromised your convictions? comprometiéndose sus convicciones Because you did not equivocadamente trust the Lord. porque no confiaban en el Señor. You see, God is repeatedly teaching us through the trials of life Porque Dios nos enseña repetidas veces por las dificultades de la vida to walk by faith, a caminar por la fe, to take the information we have learned from the Bible, a tomar la información que hemos aprendido de la Biblia, sound doctrine, la sana doctrina and God's promises, y las promesas de Dios, and He says, now y Él dice, ahora I want you to apply it yo right there. quiero que ustedes apliquen esta información In that trial, ahora, right in en front esta prueba que está And I want you delante to trust de me. ti. Y quiero que tú And let me confíes bring you through the trial. en mí y yo te voy a ayudar con esta And now I prueba. want you to trust me right there. Y también quiero In que that trial. confíes en mí en esta let me bring you through that dificultad. Y yo te voy And a then this llevar trial. por la prueba y esta prueba y otro. And then the next Y trial. la próxima prueba then the y next la trial. próxima. And then David Y- comes to Goliath. Después de todos estos, David llega a esta situación con Goliat. And God has been preparing him. Pero Dios lo había preparado. Now notice that David is very respectful to Saul. Noten que David es muy Though respetuoso con Saul is Saúl. carnal, Aunque Saúl es carnal, walking by sight, está carnal, está caminando por and la a very vista poor leader. y es un líder, no es un buen But líder. David recognized Pero his David Saul's authority, reconoció la autoridad de Saúl and he responded appropriately. y él respondió correctamente. And notice again, he Y brings noten up otra vez que él dice that Goliath is an uncircumcised Philistine que Goliat es un filisteo incircunciso, who has defied the armies of not Saul, but the living God. que está desafiando no los ejércitos de Saúl, sino los ejércitos de Dios. And Saul decides to make Y David decidió a very important decision tomar una decisión muy importante. to entrust the outcome of a battle Saúl lo hizo, a encomendar los resultados de una batalla to a teenage boy a un adolescente who is not even part of his army. que ni siquiera es parte del ejército de Saúl. Because you see, Porque vemos que Dios usa siervos preparados que están convencidos del poder de Dios. in Dios private preparation, Dios usa siervos preparados que están convencidos del poder de Dios. and God prepares us in private Y Dios nos prepara en privado to use us in public. para usarnos en el público. He uses the trials of life Él usa las pruebas de la vida to teach us para enseñarnos reliance upon Him, que debemos apoyarnos, depender so He en could Él, use us in a greater para way. que Él nos use en una manera más y más grande. Saul probably thought that Es David probable que Saúl pensaba que David would essentially be committing suicide esencialmente iba a suicidarse to fight against Goliath, para batallar contra Goliat, but he wasn't, pero no fue verdad, because he was trusting the Lord, porque él estaba confiando en el Señor, faithful to the Lord, él estaba fiel al Señor,
prepared by the Lord. y estaba preparado por el Señor. Can you rely on the power of God's word Podemos apoyarnos en el poder de la palabra and de the Dios power of God's y el Spirit poder del Espíritu de Dios to accomplish God's will para realizar la voluntad del Señor when it comes to cuando evangelism? tiene que ver con el evangelismo? Can you trust that God will use His word Podemos confiar que Dios va a usar su in the palabra hearts of people en los corazones and de la invite them gente to trust in Jesus y Christ? invitarles a ellos a confiar en But don't Jesucristo. put unnecessary pressure upon them. Pero no deben poner presión innecesaria Trust sobre that ellos God will use His word. y confiar que Dios va a usar su palabra. When it comes to giving, Cuando tiene que ver con el dar, can you trust the Lord to provide podemos confiar que for el the needs Señor of your church? proveerá por las necesidades de nuestras Or will iglesias. you ¿O compromise vamos a hacer un compromiso doctrine for the sake of equivocado money? con nuestra doctrina por dinero? or will you use gimmicks with the people of your church? ¿O vamos a hacer mañas con las personas de nuestras iglesias? Instead of teaching them grace En giving lugar de enseñarlos cómo dar en and gracia, trusting the Lord to provide. confiando que el Señor proveerá. When David began this day, Cuando David empezó este día, he did not say, él no dijo, "Today I'm going to do great things for God." hoy voy a realizar cosas grandes para Dios. No, he just walked with the Lord. No, él estaba caminando con el He knew he Señor. wasn't Él sufficient. sabía que no estaba suficiente. His sufficiency Su was in the Lord. suficiencia estaba en el Señor. He was walking by Él faith, estaba caminando por fe. willing to be Estaba submissive, dispuesto a ser sumiso, humble, humilde dependent, y dependiente a en servant el Señor. Un siervo who just wanted to do the will que of God. quería hacer la voluntad de Dios. For you see, Porque vemos the fifth thing we see que el about the quinto cosa champion que vemos del of the campeón living God del Dios viviente es Dios usa creyentes que simplemente se apoyan en Él. Dios usa creyentes que simplemente se apoyan en Él. verses 38 and 39. Versículos 38 y 39 del capítulo 17. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David saw that it was no use imitating the enemy, David vio que no fue útil imitar al enemigo, by dressing up like Goliath. vestido como Goliat. And he also realized there was no value Y también se dio cuenta que no in había putting on hay Saul's armor. valor en usar la armadura de Saúl. Instead, he already had on En vez, él ya tenía puesto the whole armor of God. toda la armadura de Dios. He had the belt of truth. Él tenía el cinturón de la He had verdad, the sword of the Spirit. tenía la espada del Espíritu, He had the shield of faith. tenía el escudo de la fe. Now, Saul's armor La armadura de Saúl was unique to Saul. fue hecho para Saúl. And maybe Saul offered his armor Y es posible que Saúl ofreció su so armadura that he could at least get some credit if David won. para que por lo menos él recibiría un poco de crédito si David ganó. And Saul urged him to put on this armor. Y Saúl estaba animándolo a llevar esta armadura, But he refused pero él rehusó because he was not comfortable with it. porque no era cómodo usarlo. You must be careful about listening to others' advice. Necesitamos tener mucho cuidado cuando tiene que ver con escuchando los consejos de otras personas. You need to be teachable. Necesitamos ser personas que pueden ser enseñadas, But what you hear, pero lo que oímos you must reinforce with the Word of God and prayer debemos reforzar con la palabra de Dios y oración so that you are convinced it's what God wants you to do. para que seamos
convencidos que esto es realmente lo que el Señor quiere que nosotros For hagamos. one stone in the hand of faith Porque una piedra en la mano de fe is of more value tiene más valor than all of Saul's armor que toda la armadura de Saúl on the back of unbelief. en la espalda de un incrédulo. Remember, you don't live the Christian life by the world's ways. Recuerden que no podemos vivir la vida cristiana con las maneras del mundo. Not by human viewpoint, No por el punto de vista but humano, divine viewpoint. sino el punto de vista divino. Not by following the world, No por seguir al mundo, but following the word. sino por seguir la Not palabra. through the strength of your flesh, No por las fuerzas de nuestra propia through the power of carne, the Holy Spirit. sino por el poder del Espíritu by Santo. walking by sight, No por poder caminar por la vista, by walking sino by faith. caminando por fe. and you must realize Y necesitamos darnos cuenta you don't need to be like another believer to serve the Lord. que no necesitamos ser como otro creyente para servirle al Señor. David did not need Saul's armor. David no necesitaba la armadura de Saúl. He was willing to let the Lord use him. Él estaba dispuesto a permitir que el Señor lo usaba. And you know, I've had the privilege of training a number of men Yo he tenido el privilegio de entrenar varios in the hombres United States, en los Estados Unidos, El Salvador, en El Salvador, Nicaragua, en Nicaragua, to train them about pastoral entrenarnos ministry. Acerca del ministerio pastoral. And I have not wanted them to be imitators of me. Y mi deseo no es que ellos sean imitadores de yo, But I've said in essence, follow me as I follow Jesus Christ. sino he dicho, en esencia he dicho, sigan a mí como yo sigo a Jesucristo, And then let the Lord use them dejando que el Señor los use with their personalities con sus propias and personalidades their y styles, sus estilos distintos which may be different than que mine, pueden ser muy diferentes que mi estilo, but to teach sound doctrine. pero que enseñan la sana doctrina. You see, my pastor Por ejemplo, mi had pastor a different personality and tenía style than una I do. personalidad y estilo muy diferente que el mío, But I am so thankful pero estoy muy agradecido. as he has been the most significant Porque spiritual influence in my life. Él es la influencia más significativa en mi vida, But I resolved espiritualmente. years Pero ago decidí años atrás that I was not a pastor Leonard Radke. que yo no soy el pastor Leonard Radke, That I needed to be filled with the que Spirit. yo necesitaba ser And lleno let the del Lord Espíritu use Santo, me. dejando que el Señor me usaba. I didn't need someone else's armor. No necesitaba la armadura de I otra just needed to persona. make sure Yo necesitaba I have the asegurar armor of God on que yo myself. tenía la armadura de Dios puesto. Will you let the Lord use you Ustedes pueden dejar que el Señor in les your sphere of use influence en su esfera de influencia with your personality con su propia personalidad style, y con su propio as a estilo, witness for Jesus Christ? como testigos para Or Jesucristo, perhaps as a teacher of o God's word? quizás como maestros de la palabra de Dios. You remember Mary of Bethany? ¿Recuerdan María de Betania? She took this box of Ella ointment tomó esta caja de perfume and anointed the body y of Jesus ungió Christ el cuerpo de Jesucristo before he was dead. antes de que él había muerto. And what did Jesus say about her? ¿Y qué es que Jesús dijo de ella? She has done what she could do. Ella ha hecho lo que podía hacer. Not everyone is gifted to teach, No todos tienen el don de enseñar, but are you willing to do what you could do? pero usted está dispuesto a hacer lo que puede. Is there not a cause? No hay una causa. There is. Sí, hay una God causa. could use you to help, Dios puede usarnos to para pray, ayudar, para to orar, give, para dar, to serve, para to servir, minister to para people, ministrar a otros, to share what truth you para you compartir do la know, verdad que sí sepamos and what opportunities you have. y las oportunidades que nosotros tengamos. The eye of unbelief said, El ojo de incredulidad dijo, Goliath was too big to hit. Goliat es demasiado grande para poder golpear. The eye of faith said, Pero el ojo de fe dice, Goliath was too big to miss. Goliat era tan grande que no estaría posible perder la marca. When you are walking by sight,
Cuando estamos caminando por la vista, things can look hopeless. las cosas pueden, es posible ver que las cosas son sin esperanza. When you are walking by faith, Pero cuando estamos caminando por fe, you know that God is able sabemos que Dios puede to perform what He has poder promised. lo que Él ha prometido. The next thing we see about this Jewish champion of the living God La próxima cosa que vemos de este campeón judío del Dios viviente, Dios usa al creyente que desea la gloria de Dios y no la propia. Dios usa al creyente que desea la gloria de Dios, no la propia. verses 40 through 44. Versículos 40 a 44. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Though David was confident Aunque David fue muy confidente that the Lord would give him the victory que el Señor lo daría la victoria because of the promises of God, debido a las promesas de Dios, he still took 5 stones. él todavía tomó 5 piedras. God usually uses means to accomplish his end. Usualmente Dios usa medios para realizar sus fines. He was not arrogant No estaba to arrogante think all I need is 1 stone, a pensar, bueno, él no tenía la arrogancia a pensar, yo because he solamente recognized it may take more than 1 stone. necesito una piedra, porque él se daba cuenta que es posible que tomaría 2 o 5 piedras. But he took the weapons that he was used to using. Pero él tomó las armas que, bueno, él estaba acostumbrado a usar estas armas. Just like the Lord wants to use you En la misma manera que Dios quiere usarnos with what you know. con lo que nosotros sabemos. And we see that David Y vemos que David, is disdained by Goliath. que Goliat despreciaba a David. Why? ¿Por qué? Because David's just a youth. Porque David es un joven, un muchacho. And so how does the Philistine respond? Verse 43. Entonces en versículo 43, ¿cómo respondió el filisteo? Am I a dog ¿Soy yo perro that you come to me with sticks? para que vengas a mí con palos? And the Philistine cursed David by his God. Y maldijo a David por sus dioses. His pride was hurt. Su orgullo fue lastimado. His anger was enraged. Él estaba muy enojado, con mucha ira. And according to verse 44, Y según versículo 44, Goliath was confident Goliat era muy confidente that he would win the victory. que él ganaría la victoria. But notice the word I, Pero noten aquí la palabra verse yo. 44. Versículo 44. I will give your flesh Yo daré tu to the carne birds of the air and the a las beasts of the field. aves del cielo y las bestias del campo. Notice there's no reliance upon the Lord, Él no se está apoyando en el Señor for he doesn't know the Lord. porque él no conoce al Señor. He's relying upon Él his está God, apoyándose en sus dioses, which are but idols. que son solamente ídolos. What a contrast we see here. Este es un gran contraste entre los dos. The world is oftentimes encouraging us. Muchas veces el mundo nos está animando. You can do it. Tú puedes hacerlo. Our flesh encourages us. Nuestra carne nos anima. I can do it. Yo puedo hacerlo. God says, Pero Dios dice, you can't do it.
No, tú no puedes Rely hacer on esto. me, Necesitas apoyarse and I will en do mí it for you, y yo voy a hacerlo para ti. or I will do it through you. O voy a hacerlo a través de ti. And when I do, Y cuando lo hago, I will get the glory. voy a recibir la gloria. Unless you let the Lord fight your battles, A menos que nosotros permitamos o dejamos que el Señor He does pelea not nuestras get the batallas, glory. Él no va a recibir la gloria. He gets the glory when you trusted Him. Él recibe la gloria cuando confiamos en Él. He gets the glory when He provided the victory. Él recibe la gloria cuando Él provee la victoria. He gets the glory when He fulfilled His Él promise. recibe la gloria cuando Él cumple And sus when you're promesas. thinking straight, Y cuando estamos pensando en la manera correcta, you can even thank Him in advance, podemos decirle gracias antes as de well as la after the event. situación, tanto como después Thank del you, evento. Lord, Gracias, Señor. in advance for the victory. Adelante por la victoria. Thank you that your grace is Gracias que tu gracia es suficiente para mí. sufficient. Thank you that all things Gracias are working que together todas for las good. cosas se encaminan para el bien. And I'm just trusting you to direct me Y yo estoy confiando en ti para dirigirme and to enable me to y para do your darme will. el poder para hacer tu voluntad. We read in verses 45 Leemos en through versículos 47 these 45 a 47 esto. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Can we stop there for a second? In this verse we see En este versículo vemos that David came que David vino not in his own name, no en su propio nombre, but in the name of the Lord, sino en el nombre de Jehová, the Lord of hosts. el Jehová de los ejércitos. That means the Lord of the armies, Significa el Dios de los ejércitos, the God of the armies of Israel, el Jehová de los ejércitos de Israel, whom you have defied. Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. You see, Goliath didn't merely defy the armies of Israel. Porque Goliat no estaba solamente provocando los ejércitos de Israel, He defied the God of the armies. él estaba provocando el Dios de los escuadrones de Verse Israel. 46. Y versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David had been strengthened by his past experiences. David había sido fortalecido por sus experiencias en el pasado. And he was sustained by the word of God. Y él estaba sostenido por el Espíritu de Dios. So he walked by faith Y él caminaba por la fe. and went out to battle against Y él Goliath. fue a batallar contra Goliat. Are you remembering the battle is the Lord's? ¿Ustedes recuerdan que la batalla es del Señor? And why did he want to win the victory? ¿Y por qué quería él ganar la victoria? So he could show everyone what a faithful believer he was. Para que él pudiera mostrar a la gente qué creyente fiel es él. So everyone would think highly of David. Para que todos pensarían bien de David. So that he could get the reward. Para que él recibiera el galardón. No, none of those. No, nada de eso. What was his motive? ¿Cuál fue su motivo? At the end of verse 46. En el fin de versículo That all the 46. earth may know that there is a God in Israel. 46. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. It is not about David's glory. No se trata con la gloria It is propia about God's glory. de David, sino la gloria de Dios. I ask you, Yo les pregunto, do you pastor so people will think highly of you? ¿ustedes pastorean para que la gente piensen muy buena de ustedes? When you teach, Cuando ustedes you enseñan, want the praises of men. ¿ustedes quieren los elogios de los hombres? In fact, when you are complimented for your De preaching, hecho, cuando alguien dice algo bueno de su predicación, are you quick to give God the glory? ¿ustedes están rápidos para darle a Dios la Now, you gloria? might do that with your lips. Bueno, es posible que lo hagan con sus labios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. But
do you really do it in your heart? pero lo hacen verdaderamente en sus corazones. We can say the right thing. Podemos decir las cosas But are we correctas, really thinking the pero right thing? estamos pensando las cosas correctas. We read also another reason why David wanted the victory. Vemos otra razón por la cual David Verse quería 47. victoria en versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. You see, Israel thought Porque Israel pensaba the battle depended on them. que la batalla dependía en lo que ellos hacíamos. David knew Pero David, the battle was the Lord's. David sabía que la batalla era del Señor. Are you fighting your own battles? ¿Ustedes están peleando sus propias batallas The ahora? battle is not yours against the flesh, the world, or the devil. La batalla no es de nosotros contra la carne, el mundo o el diablo. Instead, we must rely upon the Lord En vez necesitamos apoyarnos en el Señor and His provisions of y grace, en las provisiones de gracia que Él And the nos promises ha of dado His word. y las promesas de su palabra, so that we walk in the Spirit para que caminemos en el Espíritu and don't fulfill the lust of the flesh. y para que no cumplimos los deseos de la So carne. that His Word leads us, Y dejando que su palabra and nos not the guíe wisdom of man, y no la sabiduría del hombre, as we walk by faith. caminando por la fe, And we watch the Lord fight the battles. mirando el Señor que Él va a batallar And por win the nosotros victories. y Él va a ganar la victoria. In our marriages, En nuestros in our matrimonios, families, nuestras in familias, our church, nuestras iglesias, in our neighborhoods, en nuestros vecindarios, in whatever way the Lord en sees. cualquier manera que el Señor quiere hacerlo. Is the bottom line desire of your heart. La cosa fundamental, el deseo en su corazón, I want the Lord to be honored. es que yo quiero que el Señor sea honrado. See, I don't really care if anyone remembers my name. No me importa si la gente recuerdan a mi nombre. I don't care if they remember the name of our church. No me importa si ellos recuerdan el nombre de nuestra iglesia. What we preach, Lo que predicamos, what we teach, lo que enseñamos, what we write, lo que escribimos, we want people to remember the name of the Lord. queremos que la gente recuerda el nombre del Señor. To be saved by grace through faith in the Lord. Para ser salvos por medio de la gracia, por fe en el Señor. To learn to walk by faith in the Lord. Aprender de caminar por fe en el Señor. To learn to serve by faith in the Lord. Aprender de servir en fe en el Señor. That the Lord would receive the glory due to Que His el name. Señor recibirá la gloria debido a su nombre. And God will indeed purify your motives in Y this. es verdad que Dios va a purificar nuestros motivos en esto. Because it is easy to Porque have selfish es motives, muy fácil tener motivos egoístas, even in Christian service. inclusive en el servicio cristiano. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? We have now, number 3, ¿Qué sucedió? Número 3. La victoria divina por medio del Dios viviente. first of all, we see the battle. Primero hemos visto la batalla. Verses 48 and 49. Versículos 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Now, can you imagine what the Israelites who were watching were probably thinking? Imagínense, ¿qué estaban pensando los israelitas que estaban mirando esta situación? Is this boy David loco? ¿Este muchacho David es loco? What is he thinking? ¿Qué está pensando? He's never going to win. Nunca va a ganar en esta And we're situación. going to stake our destiny on this boy? ¿Y nuestro destino está puesto sobre este muchacho? We have made a serious mistake. ¿Qué equivocación hemos hecho aquí? Now, it's one thing to talk big, Es una cosa jactarse,
But then when the battle happens, con sus planes, pero cuando tiene que ver Sometimes con we la batalla, a veces la gente corren. David ran, David corrió, but he didn't run away. pero él no He corrió, ran towards Goliath. no corrió de la batalla, él corrió In a la absolute batalla, dependence upon the Lord. en su dependencia absoluta en el Señor. And he takes his stone Y él tomó su piedra, in his sling, lo puso en su onda and he throws it, y lo tiró and it hits right in the Goliath's forehead. y lo golpeó en la frente de Goliat. And verse 49 ends by saying he fell on his face to the earth. Y versículo 49 dice, y cayó sobre su rostro en tierra. We see a great contrast between these two men. Hay un contraste muy grande entre estos dos hombres. Goliath had placed confidence in himself. Goliat había puesto todo estaba muy confidente en sí mismo, And his weapons, en su confianza en sus armas, and not in the Lord. y no en el Señor. He was proud. Era muy orgulloso, He was arrogant. muy arrogante, He was not humble. no humilde, He was not submissive like David. no sumiso como David. He worshiped false Él gods adoraba a los ídolos falsos instead of the true and living en God. lugar del Dios vivo y verdadero. He's like what we were before we were saved. Goliat es como nosotros antes de ser salvos. Our faith was in ourselves. Nuestra fe estaba en nosotros Our mismos, faith was in false gods en dioses falsos, that we thought could save us. que pensábamos que pudiéramos salvarnos. And when we were saved, Y cuando fuimos salvos, we admitted, nosotros admitimos, I cannot save myself. yo no puedo salvarme a mí I mismo, must trust in Jesus. necesito confiar en Jesucristo. But when you are carnal, Pero cuando somos carnales, you are walking by sight. estamos caminando por la You vista. can think just like Podemos Goliath. pensar en la misma manera de Goliat. Now there are some believers who in their carnality Hay algunos creyentes que en su carnalidad yield to their flesh se rinden a su carne and get involved in flagrant y están sin. involucrados en pecados We flagrantes. will see next time that David does this with Bathsheba. Vamos a ver en la próxima lección, o la próxima mes, que David hace eso con Betsabé. But there's another way to be carnal. Pero hay otra manera para ser Not by carnal. yielding to flagrant sin, No para rendirse al pecado flagrante, but by relying on yourself sino apoyándonos en nosotros mismos to win the victory. para ganar la victoria. Like Paul in Romans Como 7, Pablo en Romanos 7, when he said, cuando él dijo, the things I want to do, las cosas que yo quiero hacer, I don't do. no hago. Things I don't want to do, Las cosas que no quiero hacer, I do. estos hago. Who is Paul relying on to do Pero the ¿en will quién of God? está apoyando Pablo para hacer la voluntad de Dios en He's capítulo 7? relying on himself. Estaba apoyándose en sí mismo. Are you relying on the Lord in your Christian life? ¿Usted está apoyándose en el Señor en su vida Or are cristiana? you trying to help God? ¿O está tratando de ayudar a Dios? Are you relying on the Lord as a ¿Está pastor? apoyándose en el Señor como un Or are pastor? you trying to help ¿O God? está tratando de ayudar a Dios? Are you just yielding to the Lord? ¿Está presentándose rendido al Señor, apoyándose en Él, permitiendo que Dios les Or are you use? trying to help Him out? ¿O está, o está tratando de ayudar a Do Dios? you run from your problems? ¿Ustedes están corriendo de sus problemas Or do you face them by faith? o los enfrentan con fe? We see here Vemos aquí the victory la victoria. in verses 50 and 51. Versículos 50 y 51. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Now please remember Por favor, acuérdense that seldom are our giants que raras veces es que nuestros gigantes lives en nuestras vidas, defeated as quickly as this one. nuestros gigantes no están derrotados tan rápidos como Some este. trials are very long lasting, Algunas pruebas son de muy larga maybe for years. plazo, quizás por años.
Some battles, Algunas batallas, God delivers us through. Dios nos libera a través de la Some batalla. trials, Algunas pruebas, God delivers us out of. Dios nos libera afuera de la Some situación. trials last a long time. Pero algunas pruebas duran por mucho tiempo. David here is following the battle customs of his day. Aquí David está siguiendo las costumbres del día He strips para Goliath of his batalla. weapon Él quitó las armas de Goliat and decapitates him. y él cortó su cabeza. I'm sure the Philistines were besides themselves in unbelief. Me imagino que los filisteos estaban, bueno, fuera de sus mentes en grief, in disbelief. Yeah, Estaban incrédulos con esto, because of their unbelief. por su incredulidad. For their faith was in their man, Porque su fe fue puesto en su hombre, while David's trust was in the true and living God. su paladín. Pero la fe de David fue puesto en su Dios. And now their man Goliath was dead Y ahora- and headless. Su hombre Goliat estaba muerto y no tenía cabeza. So in shock, what do? Entonces, en mucho shock, ¿qué hacían ellos? They run. Ellos corrieron, huyeron. Verse 52. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. David's walking by faith David está caminando por fe. and the victory of God Y la victoria de Dios, encouraged the other Israelites y esto animó perdón, a los otros israelitas to now step out as well para que ellos pudieran and see the pasar victory that the adelante Lord would provide. también para ver qué más victoria Dios proveería. And again, we see how people can affect other people. Y vemos que personas pueden afectar a los demás. You affect other people. Usted está afectando a otras You personas. might be like Eliab, discouraging them, Es posible que estés como Eliab desalentándolos you could be like Saul, o como Saúl giving them bad advice, dando malos consejos or you can be like David, o como David encouraging them to think divine viewpoint. animando a los demás a pensar un punto de vista, una perspectiva And divina encouraging them to walk by y faith, animándolos a caminar por fe, by your own example. por nuestros propios ejemplos. You see, Israel's problem was not really Goliath. Porque el problema verdadero de Israel no era Goliat, It was their unbelief. sino su incredulidad. And we see here now some trophies of God's grace. Y aquí vemos algunos trofeos de la gracia de Dios. Verses 53 and 54. Versículos 53 y 54. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. When you trust the Lord Cuando confiamos en el to Señor fight the battles, para batallar por nosotros, He gets the glory, Él recibe la gloria, but you get the reward. pero nosotros recibimos el galardón. Goliath's head would go to Jerusalem. La cabeza de Goliat fue a Jerusalén. Goliath's sword would go into David's tent. Las armas de Goliat fue puesto en la tienda And one de day when we David. stand before the Lord Y un día cuando nosotros estamos parados ante del Señor and we give an account of how we lived our life, y nosotros damos cuenta en la manera que vivimos if we nuestras lived it vidas, by faith si lo hacíamos en fe, for the glory of God para la gloria de and Dios, the power of the Holy en el Spirit, poder del Espíritu Santo, according to the Word of God, según la palabra de Dios, we will be conforme rewarded. vamos a recibir un galardón. And with the crown, Y con la corona we will lay it at the feet of the Lord Jesus vamos a poner nuestra corona a los pies de Jesús and give Him the glory para que Él reciba for the la great gloria things He has done.
para las cosas grandes que Él ha hecho. For us in salvation, Por nosotros en la salvación, in us and through us in sanctification, en nosotros y a través de nosotros en la santificación and service to the Savior. y en el servicio al Salvador. But keep in mind the temptation to take credit Pero tenga presente que la tentación para recibir After el a crédito victory. después de una victoria is very powerful. es muy poderoso. Give God the glory. Necesitamos darse la gloria al Señor. Not only in your words, but in your heart. No solamente en nuestras palabras, sino también en nuestros corazones. We see now Vemos ahora la humildad del verdadero vencedor. verses 55 and 56. Versículos 55 y 56. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. You see, they didn't even know Porque ellos ni siquiera sabían whose father David was. quién era el padre de David. David did not come with all these accolades and praises, David no vino con muchos elogios y trying to prove who he was. tratando de proveer quién era. He came with divine viewpoint. No, él vino con un punto de vista, perspectiva He divina. came with his focus on the Lord. Él vino con su enfoque en el He Señor. came with a walk of faith Él vino con un caminar en in the fe, power and en el promises of poder y God. en las promesas de Dios. Verse 57 and 58. Versículo 57 y 58. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Notice again the humility here. Noten otra vez la David humildad has. aquí que David tiene. He doesn't want to talk about himself. No quería hablar de sí mismo. He's not looking to get the glory. No está tratando de recibir la gloria. Instead, he wants God to get the glory. No, él quiere que Dios reciba la gloria. But he does respond in respect and submission Pero él respondió con mucho respeto y sumisión when asked these questions by Saul. cuando Saúl le hizo estas preguntas. So I want to ask you a question. Una pregunta entonces para ustedes. Who are you trusting today? ¿En quién está confiando usted hoy? Who is your object of faith? ¿Quién es su objeto de fe? Not for your salvation merely, No simplemente para su salvación, but in the Goliaths of your life. sino con los Goliaths de su vida. Now, sometimes as we think of Goliath, Ahora, a veces cuando pensamos en Goliat, we think of the big problems of our life. pensemos de los problemas grandes en And we nuestras think, vidas. oh, I can't handle that. Y pensamos, oh, yo no puedo I manejar have to esto. cast that on the Lord. Yo necesito tirar esto en el Señor. But what about the small Goliaths? Pero, ¿qué pasa con los Goliaths pequeños en nuestra Where vida? you're prone to think, Donde tenemos la tendencia a can pensar, handle this. yo puedo manejar I've esto. done this Yo before. he hecho esto Like, muchas I've done it veces. many times. Yo lo he hecho muchas veces. Before you go up to preach, Antes de que usted sube al púlpito para predicar, do you bow usted inclina al Señor, And turn to the adora al Lord. Señor, and rely on Him? apoyándose en el Señor. Or do you say, O usted dice, I'm prepared, yo siento muy I've done this preparado, before. he hecho esto muchas veces, I can go out there yo puedo hacer esto and I'll preach. y yo voy a predicar. And you just preach Y usted out of predica the strength of entonces your own flesh. en las esfuerzas de su propia And then carne. people come up to you after and Y say, la gente se acercan oh, después Pastor, that was a great message. diciendo, oh, pastor, qué fantástico mensaje. And you say, glory to God. Y usted dice, gloria a Dios. It really was a good message. Sí, fue un mensaje muy bueno. Well, I'm really a good preacher. Yeah, yo soy un predicador muy bueno. You walk around like a peacock. Y usted está caminando como un pavo real. Not in front of the people, but in your own heart.
no delante de la gente, sino en su propio And then you go corazón. home and you ask your wife, Y después regresa a la casa y pregunta a su esposa, well, what did you think of the message ¿qué today? pensaste en mi mensaje hoy? She goes, Y ella dice, it was okay. estaba bien. And your pride is hurt. Y el orgullo se... Your pride is devastated. hay una devastación al orgullo. Your big head is like a balloon. La cabeza es como un globo. And God uses your wife to go, Y Dios usa a su esposa para romper el globo. because we need to be humble. Porque necesitamos ser humildes. So who are you relying on? Entonces, ¿en quién está apoyándose usted? Before I get up to preach, Antes de que yo me levanto a predicar, I normally think this. normalmente esto es lo que yo pienso. Lord, Señor, I'm not sufficient, no estoy suficiente. but you are. No soy suficiente. Usted es I'm suficiente. relying on you. Me estoy apoyando en ti. Lord, I reckon myself to be dead to the sin nature. Señor, yo me considero como muerto a la naturaleza pecaminosa y vivo hacia In ti. Jesus Christ, my Lord. En Jesucristo, mi Señor. I present myself to you Yo me presento, me rindo a ti to be filled with your Spirit. para ser llena con su espíritu y para recibir el poder de ti. May you get the glory, Que not me. tú recibes la gloria, no yo. May your word Que tu impact palabra people's hearts. puede impactar los You corazones know the de la needs of gente. everyone here. Tú sabes las necesidades de cada persona By aquí. your grace, Y por tu gracia, minister to those needs. pido que tú puedes ministrar a estas necesidades a través de tu And palabra. whatever's accomplished Y lo que realizamos aquí by hoy, your grace, por tu gracia, may you get the glory. que tú recibes la gloria. And this is how God would have us to Y think. esta es la manera en que Dios quiere que nosotros pensemos. Are you viewing your problems as Nosotros opportunities to trust the Lord? consideramos nuestros problemas como si fuesen oportunidades para confiar en el To grow in Señor, the Lord? para crecer en el Señor, To be prepared para for further ser ministry? preparados para más ministerio And to give God the y glory? para dar la gloria al Señor. This is how God would have us to think. Este es como Dios quiere que nosotros pensemos. Are you letting God make you a more usable vessel in His hand? ¿Usted está permitiendo que Dios te haga un vasija más útil para Él? Are you willing to confront your problems ¿Usted puede enfrentar a sus problemas with the courage of the Lord con tomando la valentía del Señor, and with confidence in the Lord's principles and power? con confianza en los principios y el poder del Señor? Remember, without faith, Recuerden que sin fe it's impossible to please. es imposible agradar a Dios. And we walk by faith Y nosotros caminamos por fe and not by sight. y no por vista. And when our motives are wrong, Y cuando nuestros motivos están equivocados y nuestra dependencia está when equivocada, we're reacting in cuando our estamos flesh, reaccionando en la carne, let us be quick to confess it to debemos the Lord, ser muy prontos, rápidos para confesarlo al Señor, claim His forgiveness, para reclamar su perdón, and to get our focus back on Him. para poner nuestro enfoque en Él otra vez. And why do I say this? ¿Y por qué digo esto? Because what have we learned Porque in the ¿qué past? hemos aprendido en el pasado? We have learned at the beginning of our message today Hemos aprendido en el principio de nuestro mensaje some hoy key verses. algunos versículos claves. 2 Corinthians 3:5 tells us, Segundo Corintios 3:5 nos dice, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. what have we learned in Colossians 2:6 and 7? y que hemos aprendido en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. This is true not only for salvation, Esto es verdad no solamente para la salvación, but this is also true sino que es la verdad for living the Christian para life vivir la vida cristiana from day to day. día tras día. So we've learned in Galatians 2:20 En Gálatas 2:20 hemos aprendido
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. We saw also in 2 Corinthians 5:7. Vimos también en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Which part of this verse describes you? ¿Qué parte de este versículo es una descripción de ustedes? Walking by faith ¿Caminando por fe or walking o by sight? caminando por vista? Remember, Recuerden without faith, que sin fe it's es impossible. imposible agradar a Dios. And God is so gracious. Y Dios nos demuestra tanta And gracia He keeps bringing que us Él along. siempre está llevándonos con Él. He's faithful to work Él in está us. fiel a trabajar con He is nosotros. patient with us. Él es muy paciente con nosotros. He is forgiving Él us. nos perdona. And He works in us both to will and Y to do. Él está trabajando en nosotros para hacer su propia voluntad. Because He wants us to be successful. Porque Él quiere que nosotros tengamos éxito. But we are not robots. Pero no son robots. And we must choose Y necesitamos Day decidir after day. día tras día, based upon the Word of God, basada en la palabra de Dios, to walk by faith caminar por la fe and not by sight. y no por la vista. Now, after a victory like this, Ahora, después de una victoria como You would esto, think- uno pensaría David would never fail again. que David nunca fallaría otra vez en su vida. But next month, Pero en la próxima mes we will continue our study of David. vamos a continuar nuestro estudio de David. And in doing so, we Y will cuando see lo hacemos, vamos a ver a failure Un- by the flesh. fracaso por la carne. And what happened in David's life Y lo que pasó en la vida de David can happen in your life, puede pasar en nuestras vidas happen in también. my life. Y en mi vida también. We need to take heed Necesitamos tener cuidado lest we fall. para que no callemos. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, once again, we thank Padre, you gracias otra vez for this great story para esta historia of tan David and Goliath. buena de David y Goliat. We pray Oramos that we would meditate que on nosotros these truths podamos meditar en estos versículos and apply them in our y life. aplicarnos en nuestras vidas That we would walk by faith, para que caminemos en fe, we would embrace divine viewpoint, que abracemos una punto de vista divina, we would remember that you must fight our battles que recordamos que tú necesitas pelear nuestras batallas if you will receive the y glory. que si tú vas a recibir la gloria. Thank you for your Gracias por faithfulness, tu fidelidad, your grace, para tu gracia, your patience tu paciencia with us. a nosotros. We love you Te amamos because you have first loved porque us. tú nos has amado primero. And we love you, Lord Y Jesus te Christ, amamos, Señor Jesucristo, because you were willing porque to tú fue die for dispuesto a our morir sins por nuestros pecados upon that cross. en esta cruz, That you died que for tú us. moriste por And you nosotros. rose again Y to save us. Has resucitado para And to give us salvarnos y salvation darnos as a la gift. vida, la salvación como un regalo. And we thank you for the Holy Te damos Spirit gracias por el Espíritu who Santo convicted us of que this nos truth ha convencido and opened de our corazón eyes de esta verdad y so that the ha moment we trusted in Jesus abierto Christ, nuestros ojos para que en el momento que hemos confiado en Jesucristo we were saved by your fuimos grace salvos forever. por tu gracia por los siglos de los siglos. And now, Father, Y ahora, Padre, we ask pedimos and thank you y te damos that you are gracias teaching us to walk by faith. que tú estás enseñándonos cómo caminar por fe, May we learn these lessons well. que podemos aprender estas lecciones And bien. bless the teaching of your word, we Y pray. Que tú bendices la predicación de tu To palabra. everyone who watches this A video cada persona que ve or este listens to this video message, o escucha este mensaje, that they might preach it in their que ellos churches, pueden predicar esto en sus iglesias, share it with their friends, compartir